abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Me siguen en la lectura, por favor? Juan 1, versículo 1 hasta el 14 vamos a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, oramos por favor. Nuestro Padre Celestial, una vez más nos encomendamos a ti en este estudio de tu palabra. Rogamos que nos ayudes para la comprensión y la aplicación de la verdad a nuestras almas. Te bendecimos y te agradecemos, suplicándote que en todo ello tú seas exaltado, y en nombre de tu Hijo elevado, Padre, para que todo aquel que tú has escogido venga a la salvación que está preparada para él. Te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre el tema que estamos hablando en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. En primer lugar, ya hemos visto que así como nuestras palabras revelan lo que hay en nuestra mente y corazón, de la misma manera Jesucristo, que es el Verbo, la palabra de Dios, nos revela el corazón y la mente de Dios, nos revela la persona de Dios. Dice en 1:18 del Evangelio de Juan que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En segundo lugar, Cristo, el Verbo, existía de la eternidad, pues no es un ser creado, como lo afirman los falsos testigos de Jehová. En tercer lugar, cuando la Biblia habla de Cristo como el primogénito, no se refiere a que Él sea creado, puesto que Cristo es eterno y todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, ¿verdad? Cristo es Dios. No, el primogénito se refiere al primogénito de la nueva creación. Cristo es el primer hombre de la creación celestial, resucitado de los muertos, completada la redención. Es uno como nosotros, el primero, ¿no? Ahora, en cuarto lugar, el Verbo eterno que se menciona aquí en Juan 1, del 1 al 3, es quien se encarnó y dice, habitó entre nosotros. Hemos enfatizado esta parte para señalar que Dios no está silente, que no está mudo, que Dios ha hablado
a través de la creación y a través especialmente de la persona y la obra de su Hijo. Es de este modo que el Dios invisible se manifestó entre nosotros y podemos conocerle en toda su majestad y poder en el testimonio y la obra de Cristo. Es como un resumen un poquito largo, tengan paciencia. La Biblia puede ser conocida o puede ser señalada como que hay un dualismo bíblico, ¿no? Algunas religiones orientales sostienen que el bien y el mal existen eternamente. Eso es un error. Nosotros vemos que en la Biblia hay un dualismo bíblico. El bien y la bondad es eterno, están en Dios, pero el mal fue permitido de parte de Dios. El mal no es eterno, ¿verdad? No tiene ese origen eterno. Dios permitió la entrada del mal. No debemos confundirnos. No son dos fuerzas eternas todopoderosas, sino que Dios permitió por sus propósitos sabios la caída de su creación perfecta y la entrada del pecado, con la finalidad de manifestar la grandeza de su amor, de su misericordia, de su compasión, de su gracia. Es posible que no logremos descifrar o entender algunas cosas, pero lo que alcanzamos a ver es que Dios es capaz de sacar bien del mal. Nosotros no, pero Él sí. Y de esta manera la redención más extraordinaria, jamás imaginada, ha resultado, jamás imaginada, la redención más gloriosa, ha resultado de que Dios permitiera la entrada del pecado para realizar una redención maravillosa en Cristo, ¿no? Para manifestar las enormes riquezas de su gloria, ¿no? De la gloria de su gracia, de su amor, de su misericordia. Bueno, ahora vamos a continuar en el versículo 8, por favor. Después de terminar su testimonio, Juan el Bautista empieza a hablarnos aquí en el versículo 9 prácticamente. Nos dice que aquel que Cristo, el Verbo, de quien Juan el Bautista vino a dar testimonio, Él era la luz verdadera, ¿no? La luz, el conocimiento. Y así es manifestado en este versículo, el conocimiento, la luz que alumbra o ilumina o da comprensión a todo hombre que viene al mundo. Sabemos que al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios ha colocado una comprensión, un entendimiento, un testimonio dentro de nosotros que nos hace capaces de hacer juicios, de discernir, de tener una conciencia, y a eso se refiere, ¿no? Tenemos un testimonio dentro de nosotros que nos dice, estás mal aquí o estás mal acá, ¿verdad? En conformidad a la ley que está grabada en nosotros. Es algo que no nos podemos quitar de encima. Cuando el hombre llega a cauterizar su mente, a endurecerla de tal grado que ya no le da testimonio, su conciencia ya no le redarguye, ¿verdad? Ya no hace la función que está acostumbrada a hacer. Entonces, aquí encontramos, después de ver al apóstol, a Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, como precursor, anunciador del rey davídico que llegaba. Ahora nos dice, bueno, aquí está esta luz verdadera, y dice que esta luz verdadera estaba en el mundo, que el mundo fue hecho por Él, y que el mundo no le conoció. Nosotros nos alegramos como Juan el Bautista de dar testimonio de la verdad, pero aquí tenemos un resultado terrible, ¿no? Después de explicarnos cuál es el propósito de la existencia del ser humano, de glorificar a Dios, después de darnos los valores absolutos en la mente, grabarla en nuestros corazones y darnos el significado de la vida, de nuestra existencia, ahora el hombre se ha desviado de ese diseño inicial.
Entonces Juan el Bautista nos dice, aquí está Cristo, ¿no? Ahora nosotros somos anunciadores de este Cordero de Dios que está dado para reconciliar y restaurar lo que se había perdido, ¿no? Y llegamos aquí rápidamente al versículo 10 que nos dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. O sea, Juan en este versículo resume toda la historia, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La idea aquí es que la historia está resumida en estos versículos. La historia humana es una historia de maldad, una historia de ingratitud, de terrible ingratitud. Entonces, y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Vamos a trazar aquí nuestro mapa de siempre, y lo tenemos en la creación, la primera venida de Cristo encarnada, la segunda venida de Cristo. Ahora aquí comienza todo, y la historia que tenemos aquí es una historia terrible, porque inicialmente de la creación perfecta, luego el hombre cayó, desde el mero principio, ¿no? Aquí está la caída del ser humano, y ahí se destruyó y se desvieron todos los propósitos de Dios. El hombre le dio la espalda a Dios, y dicen las personas, pero no pasó nada, ¿no? El mundo siguió. Pues sí siguió, pero ya el virus del pecado estaba ahí, y todo estaba contagiado, todo estaba dañado. Y el hombre dijo, no queremos seguir tus normas y tus reglas, nos independizamos de ti. Entonces, tenemos una historia de terror hasta que Dios dice, bueno, aquí vamos a mandar un diluvio para terminar con todo, porque ya dice, vio Dios que todo lo que el hombre hacía, Génesis 6:5, estamos tratando de desarrollar el mismo pasaje, ¿no? A lo suyo vino, a su tierra, a su creación, pero su tierra no le reconoció, no vivió de acuerdo a lo que él estaba señalando, y nos dice en 6:5, vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha, Génesis 6:5, y era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. O sea, una persona que fue creada para hacer el bien, para exaltar a Dios, no lo hizo, se desvió. Entonces Dios realiza un juicio donde extermina todo lo que hay, ¿no? Con una inundación universal. No fueron solamente 40 días de lluvia como algunos piensan, sino dice la Escritura que se abrieron las cataratas de los cielos, ¿no? El agua que había inicialmente sido colocada arriba, algunos científicos dicen que es debido a eso, a que esa agua formaba un filtro y los rayos solares no penetraban como ahora. Es que los hombres vivían 800, 900, 1000 años, 960, ¿y cuántos vivió? 66, ya no me acuerdo, un amigo que teníamos ahí, ¿no? 969, bueno, en Matusalén. Entonces los hombres, pero quitaba ese filtro. Entonces los hombres, por determinación divina, por decreto divino, comenzaron a morir ya de más temprana edad, ¿no? Los mayores a 120 años, pero una de las causas parece ser esa. Ahora, después de este juicio, se vuelven a extender los Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, y se vuelve a poblar, ¿no? Entonces, ya para Génesis 11, la historia se vuelve a repetir. O sea, Dios viene y dice, miró Dios desde el cielo, y los hombres dijeron, ya no te necesitamos, ¿sí? No vamos a hacer lo que tú digas, y nos vamos a distribuir en toda la tierra, sino que nos vamos a quedar aquí y vamos a construir una torre para llegar al cielo, ¿verdad? Vamos a hacer lo que a nosotros nos parece. Génesis 11, versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje. Los estudiosos dicen, ¿cómo se llaman estos? Estudian el lenguaje, filólogos, o no sé cómo se llaman, por ahí así más o menos. Lo voy a investigar.
se los dejo de tarea. Entonces, y dice, todos estos tienen un lenguaje, algunos dicen que era el arameo, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, descendamos, ¿no? Esas expresiones plurales que hablan del Dios que es un solo Jehová, pero que subsisten tres personas, por eso encontramos esas expresiones plurales, ¿no? Descendamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero, y así los esparció Dios allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y fue nombrado allí Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, vemos que Dios quita el propósito de los seres humanos y los dispersa en toda la faz de la tierra. ¿Sí? Estamos hablando en la cronología, siguiendo para los que quieren hacerla, Génesis 5 y Génesis 11. Esa cronología nos da que desde Adán hasta el diluvio transcurrieron más o menos 1650 años. Usted puede verificarlo, vaya trazando sus rayitas, ¿no? A los 100 años fulano trajo al otro y vivió tantos años, y luego vivió 80 años, y va recorriendo sus rayitas hasta que termine de contar todo, ¿verdad? Y se va a encontrar con que la Biblia nos dice que el diluvio ocurrió más o menos en el año 1650, pero los hombres volvieron después del diluvio. Otra vez Dios nos dice que confundió las lenguas, y después se volvió a poblar, y tenemos que para el año más o menos 2100 más o menos, viene este personaje sobresaliente que se llama Abraham. Estamos hablando, y desde Abraham hasta los tiempos de Cristo transcurrieron otros más o menos, otros 2000 años. Tenemos un total de ¿cuántos años ahí? 4000 años más o menos, ¿verdad? Un total de 4000 años, desde los patriarcas hasta la encarnación. Durante todo este tiempo, desde Abraham hasta la encarnación de Cristo, Dios trató con una sola nación. ¿Cuál era esa nación? Israel. Eran los hijos de Sem, los semitas, y ellos tuvieron hasta todo este tiempo la custodia de la palabra, la custodia de la verdad. De ellos, de esta nación, vino el Cristo. Desde la venida de Cristo, que parte de la historia humana, aquí ya llevamos más o menos, algunos mueven esta cronología por el año de 360 días, entonces si ustedes de todos estos años le suman los 5 días, y se mueve ahí la cronología un poquito, pero en forma genérica aquí está. Llevamos una historia de más de 6000 años, ¿no? De más de 6000 años, no sabemos exactamente cómo ajustarla, pero el resumen, vuelvan a Juan 1, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? A partir de Cristo todo ha sido diferente. Los hombres ya quieren vivir conforme a Dios, los hombres quieren hacer la voluntad de Dios, los hombres están deseosos y son buscadores, y la preocupación principal de nuestro mundo es obedecer a Dios. ¿Así es? ¿Qué ha pasado? Salvo un remanente pequeño que Dios ha guardado a través de sus iglesias, todos los demás que quieren hacer lo que se les pega a su gana, ¿no? Siguen viviendo como a ellos se les antoja. Entonces Juan recorre el tiempo diciéndonos que todo ese tiempo, que toda esta tiempo que ha transcurrido hacia atrás, hacia adelante,
Dios estaba allí dando testimonio en la conciencia. A veces encontramos esa visita de Dios, como dijo Miqueas 5:2, cuyas visitas son desde el principio, y entonces, pero los hombres no quieren, la luz resplandecía, pero los hombres amaron más las tinieblas. Estaba en el mundo, dice Juan 1:10, pero el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció, no le reconoció. Y esta luz entonces viene a este mundo, ¿no? Vino a lo suyo, a lo que le pertenecía. Como si dijeran ustedes, yo vengo aquí a mi casa, voy a mi casa, pero de repente en su casa dicen, yo soy el dueño de aquí. No te conocemos, o sea, a mí me pertenecen todos los animales y todas las personas y yo soy el dueño, soy el creador. No, ¿quién te dijo? ¿Qué te pasa? ¿Me tienen que adorar a mí, reconocer? No, pues este es el hijo del carpintero, ¿cómo lo vamos a adorar? Ese no puede ser Dios. Entonces, ¿qué hizo el mundo? Le rechazó, ¿verdad? A lo suyo vino, a su mundo, a su creación, a su pueblo, ¿sí? La nación con la cual él trató 2000 años no le recibió, no le dio. Cuando dice no le recibió, ya ve que en las casas todos acostumbran a comprar un tapete de esos que venden ahí en Walmart o en la comercial mexicana para así. ¿Cómo dice el tapete que ponen ahí enfrente? Bienvenidos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando dice que no le recibieron, quiere decir que no le dieron la bienvenida. No le reconocieron, ¿sí? Por encima de todas las naciones Israel fue favorecido, ¿sí? Nos dice, sin perder Juan, ve ahí en Romanos 9:5, que de ellos los privilegios de la nación israelita, lo tiene ahí 9:5 de Romanos, de ellos del 4, que son los israelitas, de los cuales es la adopción. Dios adoptó este pueblo, la gloria, ahí se manifestaba la Shekinah dentro del lugar santísimo. A ellos, con ellos hizo pacto, a ellos les entregó la ley, el culto, las promesas de traer un Salvador. De ellos son los padres, desde Abraham para acá, de los cuales ahí vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito, dice, por los siglos. Entonces, vemos ahí todo el privilegio que ellos tuvieron. Les rescató, les llevó, les rescató de Egipto, les llevó a la tierra de Canaán. Dijo que eran su especial tesoro. Hizo prodigios y milagros, los rescató muchas veces. Estuvo con ellos, marchaba como columna de fuego, como columna de nube. Pero finalmente, sea en la monarquía, con el reino de Israel, ¿no? Desde Salomón y David y su hijo Roboam, finalmente sabemos que ese reino se dividió, pero el testimonio de Dios estaba ahí. Y el resumen lo dice Jeremías en el capítulo 2 y versículo 13, ¿no? Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, así todo esto sucedió hasta que Cristo viene personalmente, ¿no? Y todo el tiempo, el ministerio de Cristo es resumido en Mateo 23:37 de la siguiente manera. Usted lo puede leer ahí en el texto, Mateo 23:37. Todo el tiempo dice, vine a mi pueblo y como una gallina recoge a sus polluelos. Usted ha visto ahí, ahora hay videos de todo, ¿verdad? La gallina, como el pato, cómo protege a sus polluelos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Pero no quisiste ser protegido, ¿verdad? Yo te quise cobijar y cuidar como la gallina quise a tus polluelos, pero tú no quisiste. Ustedes querían, dice Israel, querían un rey exaltado y poderoso, pero Jesús no cabía en la descripción que ellos esperaban. Este es un carpintero, es el hijo del carpintero, es un donadie, ¿qué vamos a hacer con él? No le creyeron, ¿no? Sí. Vendré a mi pueblo, ¿no? Manso y humilde, montado sobre un asno. No, nosotros queremos uno que venga en caballo, con
toda la algarabía necesaria, la victoria. Entonces, todo su ministerio se la pasa haciendo milagros y prodigios que no dejarían ninguna excusa. Los enumeramos rápidamente, no es lo que estamos viendo ahorita en Querétaro, esta parte. Convierte el agua en vino, sana al hijo de un noble a distancia, y sana a un paralítico, al paralítico de 38 años, ahí enfermo, sin esperanza. Después multiplica los panes, después camina sobre el mar, hace que Pedro camine sobre el mar, ¿verdad? Calma la tempestad. Ahí es un triplete en un solo milagro, ¿no? ¿Sí? Y luego, después de hacer eso, sana a un ciego de nacimiento. Y después, preparando, ¿no?, el tiempo de su resurrección, viene a sanar a un hombre, darle la vida a un hombre de 4 días de muerto, como es Lázaro, ¿no? Para finalmente resucitar, morir, resucitar, y después la pesca milagrosa, ¿verdad?, que está registrado. Entonces hizo señales, pero a ellos les parecían poca cosa. La pregunta es, ¿ustedes se cuestan? ¿Qué va a decir? ¿Cómo juzgaría el hecho de su pueblo de negarse a recibirlo? No solo le negaron, se negaron a recibirlo. ¿Pero qué hicieron? Como los viñadores malvados, que dijeron: matemos al dueño de la viña y nos quedamos con la viña. ¿Cómo se llama esta actitud pecaminosa del pueblo de Israel? Ingratitud. Fueron ingratos, ¿no?, con el dador de la vida, con el Creador, con toda la bondad que hubieron recibido. Esto es lo que Juan nos está diciendo. ¿Sí? En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Vino a lo suyo, vino a su mundo, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Lo quisieron apedrear, lo quisieron matar, lo odiaban. ¿Qué mal les hizo? Ninguno, solo hizo señales, predicó la verdad. Pero ya ve que cuando las personas nos dicen la verdad, no lo queremos oír. ¿Sí? Alguien nos dice: oye, mira, estás así o estás asá, la palabra te confronta, tienes estos problemas en tu carácter, tienes estos problemas en tu vida, necesitas humillarte, necesitas pedirle la ayuda de la gracia a Dios. ¿Yo? ¿Enojón yo? ¿No? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Gritón yo? ¿No? Y la persona no quiere, ¿verdad? Y fracasa una y otra y otra y otra vez y no quiere entender. Lo odiaban solo por decirles la verdad. Todos los beneficiados por las sanidades, milagros, los alimentos, ¿cómo se mostraron? Oh, bien agradecidos, ¿verdad? Encontramos una muestra total de agradecimiento de todo el pueblo de Israel hacia Cristo. ¿Así lo encontramos? No. Eran ingratos. ¿Sí? Pasó como los 10 leprosos, no nada más regresó uno a dar las gracias. Al final de su ministerio había 120 personas en el aposento alto que formaron la primera iglesia. ¿Sí? Los evangelistas modernos dirían que era un fracasado, ¿verdad? Como dueño y señor, claro, debería haber tenido grandes privilegios, pero la Biblia nos dice que ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza. Él no podía decir como usted y yo: ahorita vengo, no, ya no los aguanto, me voy a mi casa y me encierro en mi cuarto y me acuesto ahí, ¿verdad? Porque ya no los aguanto. ¿Sí? ¿Y a cuál casa vas a ir? No tengo ninguna casa. El dueño, el creador, el Señor de todo, no tenía donde recostar su cabeza. Cuando hablamos de ese sentido de humillación, ¿no? Y de repente aparece en medio de nosotros un hermano así, con una soberbia así que se les sale. ¿Sí? ¿Qué quieren conmigo? ¿Sí? ¿Que yo me humille? ¿Estás loco o qué? Yo no tengo la culpa. ¿Por qué me voy a humillar yo? ¿Es correcto? No tenemos el sentir de Cristo, tenemos que humillarnos. Él era el dueño y el Señor, y estamos hablando de eso, ¿no? Se humilló
No escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dejó todo para venir a realizar la redención. Como dueño y Señor, ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Gastó su vida entera en oraciones y ayunos. Mientras él agonizaba en su oración en Getsemaní, ¿qué hicieron sus discípulos? Vengan y oren conmigo. ¿Y luego qué pasó? Se durmieron. Hermanos, ninguna madre amó jamás a sus hijos como el Señor amó a su pueblo, hasta la muerte, ¿no? Un amor de sacrificio, para finalmente ser ¿qué? Traicionado y vendido. Sí, no les extrañe que algunos de nosotros seamos traicionados y vendidos. No sorprende cuando hay pecados o problemas así en una iglesia, ¿no? Y entonces sacamos la espada y queremos justicia. Y no estamos teniendo el sentir de Cristo, ¿verdad? Aún en la misma cruz se burlaron de él, sus discípulos lo dejaron solo. Así que la frase resulta muy hiriente, ¿no? Es una historia de terror lo que tenemos aquí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron ni le dieron la bienvenida. El último periodo desde la venida de Cristo, estamos en el año 2023. La pregunta es, ¿ha sido mejor nuestra historia? No, no ha sido mejor. Dios es un extraño en su mundo. Vaya usted con la Biblia y con folletos y vaya tocándolo en cada puerta de una casa, ¿no? Vengo a hablarle paz. No me hable de nada, ¿verdad? No quiero escuchar nada. Le quiero regalar un folleto. No quiero folletos. Invita usted a uno de sus amigos a escuchar. ¿Qué le dice? No tengo tiempo, pero invítele una caguama y sí va a tener tiempo, ¿verdad? Invítele a jugar y sí va a tener tiempo. La Biblia describe en Romanos 1 este periodo que tenemos aquí, ¿no? Usted puede leer el texto de Romanos 1, 20 al 32, ¿no? Que la infinita deidad, ¿no? Las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y divinidad se echan de ver claramente desde la creación y son entendidas por medio de las cosas hechas. Esto quiere decir que todo este mundo que tenemos no salió de la nada, tiene una causa. Los ciclos de primavera, verano, otoño, invierno se repiten, las lluvias se repiten, el frío se repite. Hay ciclos, ¿no?, que tenemos en nuestro mundo. Hay ciclos de 24 horas, hay ciclos de meses. Está funcionando nuestro mundo así. Pero los hombres dicen, no hay ningún Dios, no hay nadie que haya organizado el mundo. O sea, de repente, ¿qué va a ocurrir? ¿No va a haber sol? No, Dios ha prometido que será la siembra y la siega, así hasta que termine nuestro mundo. Así será, así continuará. Pero en este último periodo de 2023 años, no ha sido mejor. Dios sigue siendo un extraño en la tierra. Dice que los hombres, ¿no?, habiendo conocido a Dios, versículo 1:21 de Romanos, no le glorificaron como a Dios, sino que se desvanecieron en sus discursos y su necio corazón se entenebreció y profesando ser sabios se hicieron necios. Y Dios ha hecho tres cosas. Simplemente tres versículos lo señalan así. Versículo 24: Dios entregó a los hombres a inmundicia en sus concupiscencias. Es así como cuando uno de tus hijos o de tus seres queridos ya te colmó el plato, ¿no? Ya te tiene hasta aquí y tú dices, ¿sabes qué?
te voy a dejar que hagas lo que quieras, ¿no? Entonces lo deja y le saca las manos. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer lo que está en su corazón. Se va a descarriar. Antes le decías, a las 10:30 te quiero aquí, llega a las 3 de la mañana o no llega. Entonces es entregando. ¿No quieres estar conmigo? ¿No quieres oír mi palabra? ¿No quieres oír mi voluntad? ¿No quieres hacer lo que te conviene para que tengas vida, para que seas salvo, para que veas? Entonces saco mis manos y te entrego, ¿no? Te dejo, haz lo que quieras. Y así nos dice que los hombres cambiaron la verdad y prefirieron la mentira y prefieren estar brincando alrededor de una imagen, alrededor de una estatua, que buscar al Dios verdadero. Prefieren adorar a una vaca que adorar al Dios verdadero. Versículo 26, por eso Dios los entregó a afectos vergonzosos, ¿no? Y lo que nos parecía inaudito cuando éramos niños, ¿no? Nunca, los que tenemos aquí más de 80 años ya lo sabemos, ¿no? Nunca vimos a una persona, un hombre agarrado de la mano con otro hombre, nunca lo vimos. Es escandaloso para nosotros ahora mirar cómo dos mujeres se besan públicamente o dos hombres están abrazados públicamente. Es escandaloso. No lo podemos creer, se nos desorbitan los ojos así, como sale eso de toing, se salen los ojos así y se regresan a su lugar. No lo podemos creer. ¿Sí? Pero la realidad es así, dice que Dios los entregó y los hombres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza, ¿no? Dicen ellos que se están autorrealizando. Y ahora nosotros que lo vemos de esa manera, nosotros somos anormales, podemos ser multados, encarcelados. El mundo se está sodomizando, ¿sí? Bajo el resguardo de nuestras autoridades y diputados y senadores que autorizan leyes que permiten que suceda todo esto, ¿no? Y le dan la bendición a las cosas por las cuales Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y es horrible, ¿no? Dios los entrega, se encendieron en sus concupiscencias haciendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la recompensa debida a su extravío. Muchas enfermedades vienen como consecuencia de esta relación ilícita señalada por Dios. 28. Por tercera vez ahora, como no les pareció tener en cuenta a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, ¿no? Me voy a casar con mi perro, dice en las noticias, se va a casar, me voy a cambiar y me voy a hacer una cirugía para hacerme como un tigre. ¿Ya? Oye, pero eres una persona, ¿qué te está sucediendo? No, yo quiero ser un tigre, y se hace su operación y se pone ahí bigotes así como... Nos parece absurdo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos teniendo cuando los predicadores decimos, ¿no? Vivimos en un mundo entregado. ¿Qué quiere decir? Vivimos en un mundo donde Dios... ¿Okay? ¿Quieres hacer eso? Y estamos viendo cómo los hombres están legislando, viviendo y haciendo lo que quieren hacer, ¿no? Y cada vez los problemas de salud, ya no sabemos qué hacer ahora, puros niños de cristal, puros jóvenes de cristal, puras personas que no soportan, que no quieren trabajar, lo único que saben es extender la mano. Son unos inútiles, disculpe que lo diga de esta manera, porque no saben hacer nada y además no quieren hacer nada. Y si los disciplinas, vas y te acusan y te meten a la cárcel a ti, por decir que maltratas a tus hijos, ¿no? Estamos de cabeza, hermanos. Y esto va a seguir creciendo en una forma escandalosa, ¿no? Porque vivimos en un mundo entregado. Nuestro mundo ha invertido la forma como debe vivir. Se han olvidado del alma, solo viven el ahora, el momento, el aquí. Es un mundo pragmático. Dios no está en su noticia. Ellos dicen come, bebe, vive, duerme, como si Dios no existiera.
Vivimos en un mundo que no le da gracias a Dios, ¿no? Prefiere inclinarse a un ídolo, a una imagen. La ingratitud es fea, ¿verdad? Pero la ingratitud es más fea, es un pecado peor en los que decimos ser creyentes. Un creyente es alguien que ha sido perdonado, rescatado, restaurado para una vida nueva. Tenemos una deuda eterna de amor para con Dios. En el caso de los creyentes implica una grave ingratitud, porque Dios vino para rescatarnos y nosotros nos volvemos a desviar a la senda del pecado. Esa es la razón por la que le clamamos a Dios y le decimos: no me quites, auméntame la sensibilidad en contra del pecado, para no desviarme, para cuidar mis ojos, para cuidar mis pensamientos, mis deseos. Dios vino, Cristo vino para deshacer las obras del diablo, 1 de Juan 3:8, ¿no? Pero nosotros queremos volverlas a edificar. Cristo vino una vez a morir para librarnos del pecado, fue molido por nuestros pecados. Y nosotros encubriremos al asesino de nuestro Salvador, es decir, a nuestros pecados. ¿Los encubriremos? Si yo le preguntara directamente a usted si sería capaz de clavar los clavos con un martillo en la cruz para perforar las piernas, los pies, los brazos del Salvador, ¿qué me diría? Yo sé cuál es su respuesta. Me diría que no se atrevería. Pero Cristo murió por los pecados, debemos mirarlo de esta manera. Es como si tomáramos otra vez el clavo y el martillo, no cada vez que pecamos. Fue por nuestros pecados. Entonces tomamos y le volvemos a dar. ¿No fue suficiente? No lo entendemos porque no llegamos a aborrecer como deberíamos el pecado. Somos ingratos porque permitimos que otras cosas ocupen el primer lugar, el trono que solo pertenece a Dios. Somos ingratos cuando permitimos que nuestras vidas se enfríen, cuando retrocedemos en el servicio, en la obediencia. Como creyentes hemos tenido momentos buenos, oraciones respondidas, oración ferviente, la salvación de algún ser querido, algún familiar. Nos experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas y luego de repente descuidamos el privilegio y permitimos que las cosas de este mundo, cualquier asunto, nos arrastren y nos hagan tropezar en la obediencia que debemos tener. Somos sus hijos. Dios ha dejado en la iglesia su testimonio y su palabra, somos sus representantes aquí. Queremos oír su palabra, pero a veces venimos tan desvelados porque estuvimos ocupados el día de ayer, porque nos cansamos durante toda la semana y ya no podemos rendir, y venimos al culto a dormirnos, no tenemos la disposición, no tenemos el empeño, no tenemos el deseo. Cristo dijo frecuentemente: mirad pues cómo oís la palabra. ¿Para qué la estás oyendo? ¿La vuelves a repasar? ¿La vuelves a leer? Hay hermanos que dicen que escuchan el sermón una vez y otra vez, estudiando, con tal de que la palabra haga efecto en sus almas, en sus vidas. Cuando no participamos, cuando no obedecemos, cuando no participamos en nuestra mayordomía, o lo hacemos, tengo que dar, y no sale la mano, se atora en la bolsa, ¿verdad? Y no sale, ¿no? Se nos atora la mano, ¿no? No participamos de nuestra sustancia. Pero sí esperamos en el interior, en el subconsciente, que Dios bendiga nuestras vidas, ¿no?
Hermanos, requerimos una gran dosis de gracia y amor que nos capaciten para mirar el pecado, para vengarnos del pecado que nos destruye, del pecado que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo, para no verlo natural, para no verlo normal. No volvemos a repetir, la ingratitud es fea en los amigos, ¿o no? Sí, entiendo su mirada como sí. La ingratitud hacia los padres es peor, ¿verdad? ¿Por qué? Usted pagó sus pañales de niño, usted compró su cuna, usted compró su propia bicicleta, algunos hasta moto alcanzaron, otros hasta carro. Algunos hasta cama de tipo Ferrari, así de que se subían con escalerita y todo. O sea, sus papás les llenaron de cosas. Y entre más cosas recibes, ¿no? Sí. Y tú no retribuyes nada. Más ingrato te manifiestan, ¿no? Debemos rogar y esforzarnos para que nuestras vidas no sean así, sino que seamos personas que agradecidas. Lo contrario de la ingratitud, no ser agradecidos, que estemos dispuestos al servicio, ¿no? Que no se nos aplique este pasaje para nosotros, ¿no? Que vino Cristo, ¿no? Vengo a buscar servidores aquí a esta iglesia. Todo el mundo dice, no, yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me dé la oportunidad de servir y hacer las cosas, ¿no? Y sucede como cuando pasan ahí en las caricaturas, ¿no? Un paso al frente los que quieran servir, ¿no? Y en lugar de dar un paso al frente, dan todos un paso para atrás y tú te quedas ahí. No supiste ni cómo, ahora ya quedaste ahí enfrente, ¿verdad? Los hermanos con los que viajamos, yo le llamo la teología del empujón. Es la teología de no quiere servir. ¿Quién va a servir? Y todos se hacen para atrás y tú te descuidaste, te metes, ¿no? A servir. Es la teología del empujón. Es que ya no había nadie más, pues tú mero, no métase. ¿Sí? Algunos ven estrellas y señales o se les aparecen truenos y relámpagos, pero algunos de nosotros ha sido por puro empujón. Debemos reflexionar. Dios espera de nosotros servicio. Vino a los suyos. Somos buenos para criticar a Israel, somos buenos para criticar al mundo inconverso. Olvidémonos de todos ellos y centrémonos en los que estamos aquí. Somos agradecidos con Dios. ¿Qué se podría decir de esta iglesia? A lo suyo vino y todos los suyos se pusieron a servirle, dieron su máximo esfuerzo, dieron todo lo que tenían, todo lo que podían. Ya ven que criticamos a Ananías y Zafira, ¿no? Pero Ananías y Zafira, hagan de cuenta que vendieron su casa en 2 millones de pesos y dijeron que fueran 1,5 y donaron el 1,5, ¿verdad? Claro, nosotros los criticamos porque nosotros dimos los 2 millones completos, seguro. Vendimos nuestra casa, ¿no? Nos pasamos de la raya en la crítica, hermanos. Entonces, servimos a Dios, pero lo servimos nada más en una forma muy ligera, ¿no? Como muy light, así como la Coca Light. Reflexionemos, volvamos a leer el texto. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció, a los suyos vino, pero no le dimos la bienvenida. ¿Qué tal nosotros? ¿Sí le hemos dado la bienvenida? Reflexionemos. En primer lugar, llevamos alrededor de 6,000 años de una historia de fracaso, de terror, y todavía algunos no alcanzan a percibir la razón. Las personas dicen, no, es que no sé por qué está el mundo así, no sabemos qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Usted sí puede responder qué ha pasado? ¿Por qué el mundo está como está? Hermanos, el mundo está como está porque el mundo no ha querido vivir como Dios quiere. Todo lo que estamos viendo es lo que sucede cuando tú sacas de la noticia a Dios.
en tu casa, en tu familia, en tu forma de trabajar, de estudiar, de vivir. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando dicen aquí, no, en esta ciudad no se puede vivir, porque no puedes salir tú a ciertas horas, sin riesgo de ¿qué? De que te asalten o de que te maten. ¿Quién tiene la... ¿Dónde está Dios? Dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dios tiene la culpa? No. Los hombres se han negado a vivir como Dios dice. Y cuando los hombres se niegan a vivir como Dios dice, sucede lo que tenemos en nuestro mundo. Si pasa uno por el río que antes era agua cristalina y ahora está contaminado, ¿verdad? Dice ahí, no se meta, es agua venenosa. Sí. Tristemente no estamos prosperando y creciendo como país. ¿A costa de qué no? A costa de tener un derramamiento de petróleo inmenso, ¿no? Ocultándolo con el dedo meñique del pie derecho del encargado de aquí de nuestro flamante sistema petrolero. Estamos destruyendo el mundo. Hombres personalmente, personas individuales. No es hermano, la historia de fracaso no es un asunto científico, no es una cuestión de falta de recursos. El hombre hoy es un maestro en la tecnología, pero el hombre no ha podido encontrar su propio destino, la propia respuesta para su vida, ¿no? No ha podido encontrar la felicidad, porque la felicidad está puesta en una vida de comunión con Dios a través de Cristo. El mundo y la vida funcionarán cuando el problema del pecado se resuelva. Eso es lo que sucede con los creyentes. El pecado es un problema resuelto en los creyentes porque hemos sido perdonados y reconciliados con Dios. Entonces viene lo que podemos experimentar de felicidad aquí en nuestro mundo, lo tenemos debido a la reconciliación con Dios. Entonces, este ha sido el testimonio de la palabra, del verbo de Dios. Hay que volverse a Cristo para entender, hay que mirarle a Él como la fuente de vida, de amor, de gozo. Es a través de Él que podemos experimentar algo de la felicidad que hay en este mundo hasta que seamos llevados al cielo. Nuestro mundo será destruido. Si nosotros queremos tener una alta sensibilidad hacia el pecado, debemos de meditar profundamente, tener una percepción correcta, ¿no? de la maldad del pecado. Y yo siempre les digo, ¿no? O sea, aunque Dios no puede morir, ahí está un misterio, ¿no? El pecado mata a Dios, por eso es tan grave, ¿no? ¿Ya la entiendes? Así sencilla la frase. El pecado mata a Dios. Esa es la historia. Pero Dios no puede morir, no murió. Realizó una redención maravillosa. Pero nos damos cuenta a qué costo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos pecando, ¿qué estamos haciendo? Estamos colaborando, ¿verdad? Entonces, debemos percatarnos de la persona que tuvo que venir a rescatarnos, es Dios mismo. ¿Y qué costó? Su vida. Eso cuesta el pecado. Cuando dice, no, me emberrinché y me enojé y aceleré y ¡paz! Choqué, ¿cuánto costó? No, costó, fue pérdida total. Sí, no, y no estaba asegurado, ya te imaginarás cuánto es, ¿no? Aquí el asunto es que el mundo chocó, se destruyó, ¿no? Y la restauración cuesta la vida de Dios para un mundo nuevo. Cuando te pones a examinar esto dices, y si yo no estoy en la póliza, incluido en la póliza de seguros, en la póliza de salvación, ¿qué va a pasar conmigo? Lo que pasa con los autos que no están asegurados, si no tienes que para pagar, pues se quedan ahí
para la chatarra, ¿verdad? Aquí hay un lugar que se llama la chatarra del infierno, donde son echadas las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, ¿no? En tercer lugar, que no están persuadidos. Este mundo funcionaría si los hombres no quisieran ser como Dios, ¿no? Si le dejamos el trono a Él, si obedecemos y hacemos lo que Él dice. Eso es una iglesia, por eso una iglesia funciona bien, porque los que estamos aquí queremos hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hoy Dios vuelve a encontrarnos en la encrucijada de nuestra vida, ¿no? Quizás nos hablaron del Evangelio hace 20 años, quizás hace 10, hace 5. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos vuelve a encontrar con este tema de la ingratitud, ¿no? Te he venido invitando todos estos días, todos estos años, todo este tiempo que tienes, algunos que han nacido aquí en la asamblea. Desde que naciste, ¿no? Dios te ha estado llamando. La iglesia ha orado por ti desde que estabas en el vientre de tu madre, orando por salvación para nuestros hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás viviendo como si Dios no existiera? ¿Llegarás a formar parte del pelotón de la ingratitud? ¿O por fin te volverás a Dios y dirás: sí, estoy equivocado, perdóname, he vivido tonta y neciamente, aquí estoy regresando, hazme como uno de tus obreros allí? Le daremos la bienvenida para que él gobierne, le diremos: está bien, toma el volante de mi vida, ya no lo voy a conducir yo, condúcelo tú, o seguirás manejando tú y chocando y destruyendo todo lo que tocas. En cuarto lugar, los creyentes volvemos a inclinarnos a nuestro gran Salvador, preguntándonos. Hay un himno que entonamos, ¿no? ¿Por qué me hiciste oír tu voz, ¿no? Cuando aún había lugar? Si miles, dice, antes que venir se quedan sin entrar, ¿por qué me llamaste a mí? Yo ni te buscaba. La verdad y la luz vinieron a nuestra vida y verdaderamente ha sido lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Nuestra vida de error y pecado ha sido perdonada y para nosotros todo lo que resta de la vida es estar en el taller del ojalatero, ¿verdad? Ahí arreglándonos las abolladuras, los malos pensamientos, las malas ideas que requieren un martillazo duro ahí, enderezando lo que está chueco, una reconstrucción. Estamos peor que un Cadillac de 1858, todavía no, era como en 1920 creo que comenzó la cosa por ahí. Pero nos gozamos. Al venir a Cristo, nuestras almas han encontrado reposo y contentamiento y estamos llenos de esperanza. Deseamos salir de este mundo y entrar al mundo nuevo. Seremos por fin perfeccionados, ya jamás pecaremos. Ese mundo venidero, ¿no? Donde no entrará ninguna cosa inmunda, nada que sea contrario a Dios será permitido, seremos puestos en una condición de nunca más pecar contra Dios. Se terminará el mundo presente. Y entonces nosotros hemos sido llamados para formar parte de este cuerpo de Cristo en esta iglesia. Cada creyente y ministro de esta iglesia ha de convertirse en un anunciador de Cristo, el verbo de Dios, la luz, la verdad, la vida de los hombres. No se ha quedado Dios silente, ha hablado. Las personas que no han encontrado, ¿no?, a Cristo no podrán encontrar el sentido de la vida. Aunque tengas fama y éxito, todo se pulverizará en el momento del juicio.
Tan solo viniendo a Cristo puede uno ser aceptable y agradable a Dios, ¿no? Entonces, oramos, hermanos, por favor.